buenas tardes. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy maestra de enseñanzas bíblicas y también soy ministra ordenada y también una de las testigos de Jehová alrededor de la tierra. Y testigo de Jehová, la palabra testigo, se usa en la misma terminología que se usa en nuestro lenguaje, en términos legales. Testigo, o cuando uno visualiza, es parte de circunstancias o situaciones que pasan y uno puede observar o oír y ser parte también en un caso legal. Es la misma término que tiene. Entonces, las escrituras que se usan para poder entender el término, porque se usa de la misma manera en la Biblia, es 1 de Samuel 12:5, Isaías 43:12 y Micaías 1:2. Como dije, mi nombre es Judith Mendoza. Mucho gusto y gracias por estar presente. Quisiera empezar porque lo que voy a empezar los miércoles, hablando en el idioma castellano, español, se va a tratar de la vida de Jesús. Nosotros, los que queremos ser seguidores de Jesucristo, claro, queremos saber quién era Jesús. Para poderle seguir los pasos a alguien, tenemos que conocer esa persona. Tenemos que conocer sus valores, sus creencias, el pasado de esa persona, el presente, el futuro. Entonces, de la misma manera, es requerido que lo hagamos cuando tiene que ver con Jesucristo. Sabemos que eso es algo que Jesucristo mismo dijo. Y entonces hoy voy a estar leyendo de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, pero también a mí me gusta usar varias diferentes referencias de la Biblia porque se nos da un mejor entendimiento de lo que el escritor quiso decir. Entonces, también voy a usar la referencia Santa Biblia, edición de promesas. También me gusta usar en línea. Hay diferentes referencias en que podemos encontrar bajo en el internet, ya sea en español o en inglés. Y esta Biblia, la Santa Biblia, edición de promesas, es el Antiguo y Nuevo Testamento y es antigua versión de Casidoro de Reina. No sé, es lo que se le llama la Reina Valera. Entonces, quiero comenzar con lo que se nos dijo, lo que Jesucristo dijo en Juan, porque el entendimiento, el conocimiento, se basa, claro, en que nosotros podamos discernir, entender de parte del conocimiento que estamos aprendiendo. Entonces, en Juan 17:3, y voy a leer de la Reina Valera, y 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos personas que debemos de conocer. Se nos menciona ahí al único Dios verdadero y también a Jesucristo, a quien Dios ha enviado.
Claro, sabemos que Jesucristo tenía una vida como Miguel el Arcángel antes de ser un ser humano aquí en la tierra, o nacer como un ser humano aquí en la tierra. Entonces, sabiendo eso, ¿no? Sabiendo el por qué es de beneficio de nosotros el obtener este conocimiento basado en conocimiento de la Biblia. Y es bueno que si tiene su Biblia, la saque y vea por usted mismo o por usted misma, vea lo que la Biblia dice en realidad. Yo he aprendido a hacer eso. Claro, soy maestra de la Biblia y de las enseñanzas de la Biblia, pero también continúo siendo un estudiante de la Biblia. Porque eso es algo que los seres humanos, aparte de que se nos olvidan las cosas, tenemos que seguir con estos recordatorios para mantenernos en ese camino que dijo Jesucristo, que es estrecho y que lleva a la vida eterna. Porque en realidad la Biblia no habla acerca de salvo, siempre salvo. La Biblia habla, y específicamente en el libro de Revelación, cuando Jesucristo se dirige a las congregaciones, Él les dice: arrepiéntanse de lo que han hecho, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse a hacer lo que estaban haciendo, que era antes bueno. Entonces eso nos quiere decir que salvo, siempre salvo no es. Tenemos que hacer el esfuerzo de seguir en ese camino que lleva a la vida eterna, conociendo, teniendo conocimiento del quién es el único Dios verdadero. Jesucristo dijo que Él había puesto el nombre de Dios en manifiesto. Entonces queremos aprender todas esas cosas. Ahora, los 4 evangelios, evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces son las buenas nuevas de parte de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, ¿quiénes eran estos? Bueno, vemos que cuando sabemos, también tenemos que saber, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Porque a medida que aprendemos acerca de la Biblia, a medida que aprendemos de los escritores de la Biblia, vamos a saber primero que eran personas reales, que existían. Entonces podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios, porque queremos poner fe en lo que aprendemos. También nos vamos a dar cuenta que estas personas eran personas como nosotros, con imperfecciones, con limitaciones, con diferentes educaciones también. Y, por ejemplo, Mateo era un colectador, o coleccionaba los impuestos. En el tiempo de Jesucristo, estas personas que hacían colecciones de impuestos para las personas que hacían ventas, porque los artículos se movían así como se mueven ahora, por medio de barco, por medio de transportarlos en el ganado. Y también cuando estudiamos la Biblia, tenemos que también pensar no de la manera que ahora vivimos, sino de la manera que vivían antes, en el tiempo de Jesús, con las cosas que habían, porque los escritores de la Biblia, dependiendo en el tiempo en que vivían,
tenían diferentes cosas disponibles para ellos, vivían bajo diferentes circunstancias, situaciones. Entonces, cuando analizamos, tenemos que poner nuestra mente y usar nuestra imaginación de acuerdo a cómo era antes, porque queremos conocer a aquellos que adoraban a Dios, a ese único Dios verdadero, y que también tuvieron que hacer una transición de sus creencias a la manera como Dios empezó a instituir la manera en que se iba a hacer adoración después que Jesucristo nace. Entonces, los recaudadores de impuestos eran personas que no eran bien queridas, porque eran personas que tenían que recolectar los impuestos. Sí, ese era su trabajo. Mateo ese era su trabajo secular. De eso es lo que él vivía. O sea que trabajaban. Entonces, él era un colectador de impuestos en el área de Capernaum. Y él se convirtió en un discípulo después del 31 de la era común, o en el tiempo del Señor, día del Señor. Y después él fue elegido como uno de los 12 apóstoles. Un apóstol es alguien que enseña, un discípulo es un estudiante de la Biblia. Entonces, Mateo fue el primero que empezó a escribir acerca de la vida de Jesús y su ministerio. Y también, en lo que referencia a por qué no los querían, como estaba diciendo, era porque ellos coleccionaban taxes o impuestos, pero coleccionaban lo que tenían que coleccionar para el gobierno, pero aparte de eso coleccionaban un cobro que era personal para ellos, o sea, por el trabajo que ellos habían hecho. Y usualmente eso era algo que era bastante, quizás hasta más de lo que coleccionaban para el gobierno. Entonces la gente sufrían por eso, porque tenían que pagar todos esos impuestos y en realidad no estaba gobernado por el gobierno, sino que ellos podían imponerle a las personas cuánto más ellos iban a cobrar por esos servicios. Entonces, Mateo viene y participa también del ministerio de Jesucristo. Tenía que hacer cambios después. Claro, ya no podía hacer eso. Sí podía seguir siendo, porque el trabajar no es condenado por la Biblia. Se nos incita a que trabajemos, a poder proveer por nosotros mismos. Entonces, pero el abusar de otros no está permitido, no es amoroso. No sería seguir lo que dijo Jesucristo como mandamiento en Juan 13, 34 y 35. Entonces, Marcos no era un apóstol. Él no fue un apóstol, pero fue un discípulo de Jesucristo. Marcos era el más joven de ellos cuatro. Marcos era un adolescente, estaba joven cuando Jesucristo empezó su ministerio. Marcos es el mismo que después en el libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, es el Marcos que se menciona ahí, que ya está grande y trabaja
en el ministerio, participaba en el ministerio junto con Pablo. Él también escribió acerca de Jesucristo. Entonces, Lucas era un doctor. Lucas era muy detallado, igual como Mateo, que trabajaba con cosas financieras. Lucas era un doctor, era bien detallado. Por Lucas, es que sabemos las enfermedades, cómo se llamaban en el tiempo de Jesucristo. Lucas usó más de 300 términos médicos o que se usan en medicina para describir enfermedades. Entonces, también por medio del libro de Lucas nos damos cuenta acerca del ministerio de Jesucristo y cómo Él curó a las personas, cómo se encontraban. Por ejemplo, si las personas tenían lepra o si las personas estaban sufriendo de ceguera o tenían fiebre. Lo sabemos porque Él era un doctor. Y como Marcos no llegó a ser apóstol, pero sí llegó a ser un discípulo de Jesucristo. Y Lucas, al igual que Mateo, son los que nos dan la documentación acerca de la genealogía de Jesucristo, su linaje, de dónde Él venía. Eso es importante porque Jesucristo iba a ser heredero de un reino humano por medio de David. Entonces, esa es la manera que Dios se propuso hacer las cosas. Como un ángel, como un arcángel en el cielo, Jesucristo no podría haber heredado un reino que era por medio de humanos. Entonces vemos cómo es que milagrosamente su vida es transformada y puesta en el vientre de María, y ahí crece como cualquier otro bebé. Eso es algo que lo voy a los miércoles, a medida que voy estudiando lo que dice los 4 evangelios, vamos a ver ese pasaje de la Biblia. Ahora Juan, el escritor de la Biblia, no es el mismo Juan que bautiza a Jesucristo. Son 2 diferentes Juanes. Juan era un pescador, lo mismo como Santiago. Él sí era un apóstol. Él sí fue escogido también como un apóstol. Juan escribió no el libro de Juan primero, sino que el libro de Revelación o Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el primero que él escribió. Entonces, cuando vemos los 4 evangelios, tenemos que enfocarnos en que Juan había visto 16 visiones acerca del pasado, acerca del presente y acerca del futuro. Juan podía entender todo lo que estaba haciendo Dios, Jehová, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando leemos en el libro de Juan, vemos la diferencia entre los otros, que eran observadores oculares, estaban visualizando y estaban viendo lo que estaba pasando. Estaban todos también esperando el Mesías. Estaban esperando que las profecías que los profetas habían dicho en el pasado se cumplieran. Y claro, sabían cuándo iba a ser, más o menos. Ellos estaban contando el tiempo porque las profecías lo dicen. Las profecías decían exactamente cuándo iban a suceder estas cosas. Y
a la medida que iban a suceder, como ha pasado en el pasado también, cuando las profecías se iban a cumplir o estaba cerca de cumplirse o estaban en cumplimiento ya, entonces había intervención angelical por medio de Dios. Entonces vemos que cuando el libro de Juan tiene ese profundo entendimiento de las cosas de Dios, entonces él escribió el libro de Apocalipsis, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Estaba bajo prisión por predicar las buenas nuevas del reino, y así como Jesucristo dijo que iban a ser perseguidos sus seguidores. Entonces ese fue el momento. Entonces, sabiendo eso, vamos a leer el capítulo Lucas. Lucas es el doctor. Lucas capítulo 1 y del versículo 5 se comienza. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Bueno, el tiempo se ha llegado, ¿no? Las profecías que dijo Daniel, Isaías, Jeremías, y Micaías, todos ellos se iban a empezar a cumplir. El tiempo había llegado. Especialmente Daniel, que Daniel da referencias, tiempos, en cuántos tiempos iban a pasar. Entonces, dos personas reciben dos mensajes. Así es como comienza a las profecías cumplirse. Y la palabra profecía quiere decir historia escrita en adelantado. Entonces, si vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, vamos a ver en Lucas 1 que comienza diciendo palabras dirigidas a Teófilo. Después, Gabriel predice el nacimiento de Juan el Bautista. Gabriel, el ángel, predice el nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth. María engrandece a Jehová. Nace Juan y le ponen su nombre. La profecía de Zacarías. Eso es lo que el capítulo 1 cubre. Entonces, el capítulo 1, y voy a comenzar desde el 5. Entonces, vamos a ver, en el capítulo se nos dice diferentes situaciones, por ejemplo, o circunstancias. Se nos dice las personas que estaban viviendo en ese tiempo. Se nos dice el tiempo en que sucedieron las cosas también. Y todas estas cosas, estos tiempos, estos personajes que se dicen en la Biblia, se pueden verificar en la historia, fuera de la Biblia. Entonces comienza y dice en el 5, capítulo 1 de Lucas, dice: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la visión de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces se nos da ahí
se nos da ahí lo que estaba ocurriendo, de quién es el lineaje de ellos, o de dónde, la descendencia de ellos, de dónde ellos venían. Se nos dice ahí. Se nos dice quién eran las personas que tenían gobernación en ese tiempo. Entonces dice en el 6, los dos eran justos, Zacarías y Elizabeth, los dos eran justos delante de Dios, y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Las cosas legales no vienen de los humanos, no nacen de los humanos, nace de Dios. Entonces, se nos continúa diciendo, en el 7 dice, pero no tenían ningún hijo porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran personas de avanzada edad. Entonces, imagínense, están aquí, está ese sacerdote llamado Zacarías, y no están esperando, o no es que no estén esperando, pero no están en el momento, no están pendientes a lo que va a pasar, a lo que va a ocurrir. Entonces dice en el 8, Zacarías estaba sirviendo de sacerdote delante de Dios en el turno de su división. Y según la costumbre del sacerdocio, le tocó entrar en el santuario de Jehová para ofrecer incienso. Y a la hora de ofrecer el incienso, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Y vemos aquí también la manera como se estaba haciendo adoración a Dios. Era de la manera que Dios había estipulado en el tiempo del Éxodo, y continuaban haciéndolo de esa manera. Vemos que el sacerdote, habían varios, tenían turnos, entraban entonces al templo, ofrecían el incienso mientras las personas oraban afuera, y entonces, mientras él está dentro haciendo esto, ¿no? Y tenemos que ver que las cosas, el templo, las cosas que existían, de la manera que se estaba haciendo la adoración a Dios, era de la manera que Dios había pedido, y reflejaba las cosas del cielo. Si pueden ver, las personas estaban afuera, solo el sacerdote podía entrar con el incienso. Todo lo que Dios había pedídoles que hicieran estaba siempre representando algo que iba a pasar en el futuro, que iba a cumplir profecías. Entonces en el 11 dice, entonces el ángel de Jehová se le apareció allí a Zacarías mientras estaba ofreciendo el incienso. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. Vemos que él de seguro estaba pidiéndole a Dios por un hijo, quizás. Dice que el ángel dice que estaba rogándole y que Dios lo había escuchado. Y sabemos que Dios había hecho algo así ya antes con Abraham y Sara.
algo que también vino a significar lo que Dios iba a hacer en el futuro con Jesucristo. Abraham representando a Dios y Isaac representando a Jesucristo, lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, en el 14 continúa y dice: estarás feliz, radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, por el nacimiento de Jesús. Porque él será grande a los ojos de Jehová, pero no tomará nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer estará lleno de Espíritu Santo. Y vemos que en el tiempo del pasado había los nazarenos o nazaritas que tenían que cumplir con ciertas medidas. Y claro, eso era en el tiempo en que ellos hacían ciertas promesas a Dios. Pero ya después de haber pasado de la promesa, entonces podían continuar con su vida regular. Pero en el tiempo en que ellos habían hecho esa promesa, ellos no podían tomar del vino. No podía el hombre cortarse el cabello. Tenía que dejárselo crecer en el momento en que esa persona estaba haciendo esa promesa a Dios. Pero ya después de acabar con la promesa, ya la persona, el hombre, tenía que cortarse el cabello. Porque el dejarse el cabello largo para un hombre representaba sumisión a Dios. Así como una mujer está bajo la sumisión del hombre, de acuerdo a lo que la Biblia dice, en lo que tiene que ver las cosas espirituales. Entonces, en el 15, en el 16, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Entonces es de Dios el que sale, de que está buscando a su pueblo por medio de Juan. Es lo que va a hacer. Entonces, dice en 17, además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de padres a hijos, para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado. Entonces, Juan iba a tener el privilegio de ser parte de la adoración que Dios ahora después iba a instituir, ya cuando Juan fuera grande. Pero se le está diciendo ya de antemano la asignación que él iba a tener. Él iba a preparar un pueblo para Dios. Ya la adoración no iba a ser por medio de sacrificios de animales. Iba a cambiar. Y aquellos que eran judíos, los hebreos, descendencia de hebreos, tenían que aceptar a Jesucristo, ser sus seguidores, y ya no iban a ser judíos, iban a ser cristianos. Porque eran seguidores, iban a ser seguidores de Jesucristo. Todo eso iba a pasar. Entonces, se nos dice que iban a tener también que reconocer si estaban fallándole a Dios, tenían que arrepentirse y volverse a Dios, volverse a Jehová. Entonces, el 1:18 dice, esto es lo que el ángel le dijo. El ángel está hablando, esto está pasando adentro del templo, donde Zacarías estaba dando el incienso. Entonces, vamos a ver la
contestación de Zacarías. Dice en el 18, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Está en el templo, está haciendo sacrificio a Dios, a Jehová Dios, al Dios de los hebreos, al Dios verdadero. El ángel se le ha aparecido para decirle que Dios lo ha escuchado, pero no tiene fe suficiente. Y es un sacerdote. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces dice, continúa, le hizo la pregunta, que cómo, él quería una señal, quería saber cómo iba a pasar. Él no le bastaba el que el ángel se le hubiera aparecido adentro del templo mientras él estaba dando servicio sagrado a Dios, y tenía el ángel presente ahí. Entonces dice, porque ya, él continúa explicando sus razones por el cual él le parece imposible esto. Aunque aparentemente Dios lo había escuchado, dice la Biblia, dice Lucas, que dijo el ángel. Entonces dice, porque ya yo soy viejo y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Entonces, ¿le habría escuchado Zacarías? ¿Le habría escuchado a Zacarías lo que el ángel le dijo acerca de lo que Juan iba a ser? Que iba a ser grande ante Jehová, que iba a estar lleno de Espíritu Santo, que iba a tener una asignación espectacular de algo nuevo que iba a suceder. Aparentemente no, ¿verdad? A veces nos pasa así. Nosotros podemos ser que no escuchemos. Y entonces al no escuchar, entonces no podemos razonar. Entonces, él le dice las razones, ¿no?, por las que él tiene desconfianza o falta de fe. Entonces el ángel le dice en el 19, y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está de pie delante de Dios, y fui enviado para hablar contigo y comunicarte estas buenas noticias. Pero, mira, no podrás hablar y estarás en silencio hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no creíste mis palabras, que se cumplirán en su tiempo fijado. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Se estaba tardando más de lo usual. La gente no sabía, la gente no podía entrar adentro. ¿Por qué? Porque los sacerdotes representaban a Jesucristo, lo que Jesucristo iba a hacer, lo que Jesucristo hizo después de morir. Entrar en el templo de Jehová, delante de Jehová, y acudir por nosotros los humanos. Entonces, los sacerdotes representaban eso. La gente no podía entrar. El que entrara moriría. Entonces dice que a él no se le permitió hablar porque él no creyó. Él tenía falta de fe. Él estaba hablando con un ángel y el ángel le confirmó que era un ángel. Su nombre era Gabriel. Y que iba a suceder y al tiempo fijado. Entonces dice el 21. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que se tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que acababa de ver algo sobrenatural en el santuario.
les hacía señas, pero seguía mudo. Entonces, cuando se cumplieron los días de su servicio santo, se fue a su casa. Unos días más tarde, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y estuvo 5 meses sin salir de su casa, declarando esto: esto es lo que Jehová ha hecho ahora por mí. Se ha fijado en mí para liberarme de mi vergüenza. Entonces, vemos ahí que sucedió que sí, Elizabeth quedó embarazada, como el ángel había dicho. Entonces, cuando ella estaba en su 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret. Ahí continúa la profecía. Vemos que fueron 2 mensajes. Entonces Gabriel ahora va a visitar a la otra persona para llevarle el mensaje, el segundo mensaje. Entonces dice en el 27 que en el 26 dice: cuando ella estaba en su 6º mes, Elizabeth, Dios envió a un ángel, Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entonces, esto es otra profecía que se cumple aquí. Vemos también que a medida que las profecías se van a cumplir, Dios intercede por medio de los ángeles, del ángel que manda. Vemos también la manera como Dios se comunica con los humanos, como Dios trata con los humanos. Entonces también se nos dice que María era una virgen, o sea que no había tenido relaciones sexuales con nadie. Dice: cuando el ángel entró, le dijo: te saludo, mujer especialmente favorecida. Dice: te saludo, mujer especialmente favorecida, Jehová está contigo. Pero ella se quedó muy desconcertada con sus palabras y trataba de entender qué podría significar ese saludo. Así que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces ahí vemos que María recibe esta información por medio del ángel, este mensaje por medio del ángel. Entonces, también se nos dice, hay mucha información aquí, porque se nos dice que él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Cuando comparamos esta escritura con lo que se nos dice en Daniel sabemos que
rey de ese reino es el mismo reino en que se habla aquí en Mateo, del que se habla en el libro de Daniel. Y vamos a ver lo que dice ahí, en el libro de Daniel. Y Daniel 2:44, y lo voy a leer de la Reina Valera, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos que ese es el mismo reino que predijo por medio de esas profecías Daniel. Entonces, quiero también, se dice también aquí que él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, o sea, de Dios, y Jehová, Dios, le dará el trono de David, su padre. Vemos que Jehová Dios tenía un arreglo con el pueblo de Israel. Entonces, Dios podía darle a Jesucristo como heredero del reino de David, pasar ese reinado, pasar ese poder que tenía David sobre su pueblo. Entonces, sobre el pueblo de Dios. Entonces, ahí vemos que también él dice que será llamado el Hijo del Altísimo. No dice que era Dios mismo. Obviamente, no tendría sentido si fuera así. Sería mentir también, ¿no? Si fuera Dios diciendo que él también es Jesucristo. Entonces, en la Biblia Valera, porque estoy buscando, porque hay ciertas Biblias que han reemplazado el nombre de Dios. Y usualmente dicen, dan el comentario de que han cambiado el nombre de Dios porque están siguiendo una tradición. En el tiempo de Jesucristo, esa tradición existía. No lo encuentro ahora, pero después voy a ver si la Biblia, esta misma, menciona que si han cambiado el nombre de Dios por Señor, porque usualmente lo cambian por el nombre, por el título de Dios. Y entonces dan la explicación que el nombre de Dios ha sido reemplazado. Voy a buscar después a ver si da la explicación que usualmente dan, y puede ser que esté aquí. Pero también se puede encontrar, ¿no?, en diferentes, por ejemplo, si buscan en las Biblias en línea, dan la explicación acerca de
si han cambiado el nombre de Dios, que es Jehová, es compuesto de 4 letras en el hebreo. No sabemos la pronunciación exacta del nombre de Dios, pero sí sabemos que, por ejemplo, y voy a buscar aquí en Éxodos 3:15, sabemos que Dios mismo dice que es el nombre de Él, es Jehová. Es Él el que dice, no nosotros los humanos. Entonces en Éxodos 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a nosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahí lo menciona. Porque hay ciertos... Depende y por eso es que me gusta usar a mí diferentes referencias de la Biblia. Porque dependiendo del escritor de la Biblia, es como la Biblia se va a escribir. Y quizás puedas decir, bueno, pero eso es algo santo, no se puede cambiar, exactamente. Pero somos humanos. Y si tenemos el conocimiento erróneo, y por ejemplo, hay personas que quieren probar, por ejemplo, quieren decir que ciertas creencias que creen son verdaderas, entonces han tratado de probarlo por escrituras, por escribir escrituras, por ejemplo, reemplazando el nombre de Dios que debería de estar en la Biblia más de 700 veces en las escrituras hebreas, aramea hebrea, y en las escrituras griegas debería de estar más de 200 veces. Debería de aparecer el nombre de Jehová. Así como aparece aquí, debería de aparecer en todos los lugares donde ellos han reemplazado en esta Biblia que dice Señor, debería de decir Jehová. Entonces hay en ciertas Biblias que ellos explican que han cambiado el nombre de Jehová por el título de Dios, porque según están siguiendo tradiciones que los hebreos comenzaron en el tiempo de Jesucristo, cuando decían a la gente que ellos eran pecadores y que no podían mencionar el nombre de Dios porque eran pecadores. Y que no les tocaba a ellos mencionar el nombre de Dios. Pero eso no es lo que Dios dice en la Biblia. Entonces tenemos que ver qué es lo que Dios dice y qué es lo que los seres humanos están enseñando. Porque no queremos ser quitados del camino que lleva a la vida eterna. Entonces, continuando en lo que se dijo aquí acerca de Jesucristo, se dice de Juan y se dice de Jesucristo. Entonces, el 34 dice, Lucas capítulo 1, 34 dice, pero María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser eso? Si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. Y el 35 dice, el ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo
te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Cuando leemos las Escrituras, no tenemos ninguna clase de duda de lo que se nos está diciendo. En ningún momento se dice en la Biblia que Jesucristo es Dios. Se dice que es el Hijo de Dios. Y si lo comparamos con las otras escrituras que hay en la Biblia, nos va a decir lo mismo. Entonces dice, el 36 dice, y mira, tu pariente Elizabeth, que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo. Ella, a la que llamaban estéril, ya está en su 6º mes. El ángel Gabriel estaba pendiente de también los sucesos de Elizabeth. Entonces, dice, ya ella está en su 6º mes, porque nada de lo que Dios afirma es imposible. Entonces, mira, María dijo, aquí está la esclava de Jehová, que me suceda tal como has dicho. Con eso, el ángel la dejó y se fue. Entonces vemos que María tenía diferente manera de percibir las cosas. Ella hizo la pregunta, así como también Zacarías hizo una pregunta, pero las preguntas eran diferentes, tenían diferentes motivos. María no era que estaba falta de fe. María no tenía idea cómo es eso que iba a ser de quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. Entonces se nos dice en el 39, poco tiempo después, María se puso en camino y viajó apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ella se fue a visitar a Elizabeth, a acompañarla, a contarle también, porque este es el momento en que tenemos que ponernos, usar la imaginación. Y entonces María tenía que viajar, no habían carros, o caminaban las personas, o usaban caballos, o otros animales que se usan para el uso de transportación. Y así era como se movilizaban antes. Entonces, ella se puso en camino para ir a visitar a su pariente. El 40 dice, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Apenas Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Elizabeth entonces se llenó de Espíritu Santo. Imagínense, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo al solo que María entró. Entonces, el 42 dice, y con voz fuerte exclamó Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, esto no era para venerar a María, como quizás se haga. Otra cosa, María era virgen, sí, pero no dejó de ser virgen al dar a luz, al tener a Jesús. Ya no siguió siendo virgen. También tuvo más hijos después de Jesús. Entonces el 43 dice, ¿a qué se debe que tenga yo este honor? Que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces ya se sabía
¿no? Ya ellos sabían que lo que estaba ocurriendo, también que las profecías se estaban cumpliendo. Entonces dice el 44, porque fíjate, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre saltó de alegría, feliz también la que creyó, porque lo que se le dijo de parte de Jehová se cumplirá por completo. Entonces, vemos que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí voy a considerar hoy. El miércoles que viene voy a seguir con la consideración en el capítulo 1 y ver qué más pasa, ¿no? Porque en ese también en ese entonces también vemos que después María tiene que regresar, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que pasa con los embarazos. Se hacen observables con el tiempo. Ella no le ha dicho a nadie todavía de todo lo que le ha pasado, de todo lo que le ha ocurrido. Entonces, eso voy a considerarlo el miércoles que viene, pero se nos deja ver cuando examinamos la Biblia con nuestros propios ojos, que la podamos leer. Entonces estamos leyendo lo que dice Dios, no solo escuchando lo que alguien dice que dice Dios, porque es diferente. Entonces, también usando diferentes referencias de la Biblia, para ver, también leyendo el contexto de las escrituras. Y si puede hasta leer la Biblia, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, también es bueno hacerlo, porque entonces sabemos más, nos estamos, esto es nuestro texto diario. Así como nos gusta recibir textos, mensajes de nuestros familiares, de nuestras amistades, también Dios nos ha dejado sus escrituras para poder ver en ellas, para poder ver la palabra de Dios, para poder ver de la manera que Dios ha hecho con otros en el pasado, para ver lo que Dios también aprueba y también para que ver lo que Dios no aprueba, porque queremos complacer a Dios, no a los hombres. Entonces, por ahora, esa es la información. Entonces, que voy a leer, que leí acerca de lo que pasó ahí con los dos mensajes que se reciben en ese tiempo. Y entonces ya la semana que viene voy a continuar en el miércoles con lo demás. Entonces los jueves a las 5 de la tarde voy a empezar a considerar el libro de Apocalipsis. Si ha tenido problemas entendiendo el libro de Apocalipsis, también lo voy a considerar para tener un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice. Así podemos ver lo que la Biblia dice acerca de las visiones que recibió Juan. Entonces también cuando contrastamos ese libro de Apocalipsis junto con los otros libros, junto con la vida, el ministerio de Jesucristo, tenemos un mejor entendimiento acerca de cómo ser seguidores de Jesucristo, de, como dice en Juan 17:3, que lleguemos a conocer al Dios verdadero, Jehová, como dice en la Biblia Valera, que Jehová es el nombre de Dios en Éxodo 3:15. Entonces, también podemos entender lo que es el ministerio, porque puede ser que quizás
nos sintamos como que no tenemos la responsabilidad de ser seguidores de Jesucristo, sino que solo oidores del mensaje. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, queremos hacer el hábito de usar nuestras Biblias, de usar referencias, de buscar información. Todas estas informaciones existen. Entonces, le doy gracias por haber estado presente. Y entonces los viernes, ya dije los miércoles, los jueves, entonces los viernes tengo presentaciones que hablan acerca de cosas generales. Y por ejemplo, este viernes voy a considerar con la Biblia lo que dice la Biblia acerca de la pregunta que si Dios va a intervenir con el coronavirus. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso lo voy a considerar el viernes, este viernes, a las 5 de la tarde. Le agradezco mucho su presencia y espero que continúe teniendo un hermoso día, una hermosa tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Judith Mendoza.